La semana pasada, una mujer de 73 años entró a mi consultorio y me dijo que no podía recordar el nombre de su propio nieto. Pude ver ese terror absoluto en sus ojos. ¿Era el inicio del Alzheimer? ¿Demencia? ¿Tal vez un tumor cerebral? Doctora, dijo con voz temblorosa, ya tengo miedo. Ayer, mientras compraba en el supermercado, no pude recordar dónde había estacionado mi auto. Caminé por el estacionamiento durante media hora. La gente me miraba raro, como si estuviera loca. Auntie estaba hablando por teléfono con mi nieto, y no pude decir su nombre. El nombre de mi propio nieto. Tiene 7 años. Lo veo cada semana. Pero en ese momento, mi cerebro estaba completamente en blanco. La palabra estaba ahí, en la punta de mi lengua, pero no salía. Puso sus manos sobre la mesa y noté que temblaban. Esta no era simplemente una mujer envejeciendo. Era un ser humano luchando con el terror de perder su mente, enfrentando el horror de perder su independencia, su identidad, el significado de su vida. Inmediatamente, realicé una evaluación neurológica completa. Pruebas cognitivas, pruebas de memoria, pruebas de atención. Los resultados eran preocupantes, pero no devastadores. Deterioro cognitivo leve. La etapa justo antes de la demencia. Pero todavía no demencia. Todavía en un punto reversible. Y entonces miré sus análisis de sangre. Y ahí lo encontré. Nivel de vitamina B12 de 150 picogramos por mililitro. El límite inferior normal es 200. Casi un 35% de deficiencia. Su cerebro literalmente se estaba muriendo de hambre. Lo que estoy a punto de decirle va a cambiar su vida, le dije. El problema en su cerebro no es Alzheimer. No es un tumor. No es demencia. El problema en su cerebro es una simple deficiencia de vitamina. Y podemos corregir esto en 48 horas. Le inicié un protocolo de B12 de dosis alta. Primer día, 1000 microgramos de tableta sublingual. Segundo día, 1000 microgramos de inyección. Tercer día, nuevamente, 1000 microgramos sublingual. 2 días después me llamó. Ese temblor en su voz había desaparecido. En su lugar había emoción. Había esperanza. Doctora, no puedo creerlo. Ayer todo el día no olvidé ni una sola palabra. Dije el nombre de mi nieto. Dije el nombre de mi vecina. Recordé dónde estacioné en el supermercado. Es como si la niebla en mi cerebro se hubiera levantado. Como si alguien hubiera encendido las luces dentro de mi cabeza. Soy la doctora María Dolores, y lo que estoy a punto de mostrarte es sobre una epidemia silenciosa que afecta a 1 de cada 3 personas mayores de 60 años, pero de la que nadie habla. Y esta epidemia está llevando a millones de personas a la demencia, cuando su tratamiento toma solo 48 horas con una vitamina. Ahora voy a decirte algo muy importante. Y necesito que escuches cuidadosamente, porque podría ser la información médica más crucial que escuches hoy. Si tienes más de 60 años y estás experimentando problemas de memoria, probablemente te han diagnosticado incorrectamente. Tus doctores pueden haberte dicho que es el inicio del Alzheimer. Pueden haber dicho que es deterioro cognitivo relacionado con la edad. Pueden haberte dicho que son signos tempranos de demencia y, probablemente, te dijeron que esto es irreversible, que solo puede ralentizarse, que tal vez con medicamentos que cuestan cientos de dólares al mes se puede detener su progresión. Pero la verdad es muy diferente y, al mismo tiempo, mucho más esperanzadora. Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard publicaron en 2023 un estudio masivo que siguió a 12,000 adultos mayores de 65 años durante 10 años. Los resultados sacudieron a la comunidad médica y revelaron una verdad que todo doctor debería conocer, pero que la mayoría ignora.
En el 68% de los pacientes diagnosticados con demencia, el problema real era deficiencia de vitamina B12. En el 72% de los pacientes que se pensaba tenían Alzheimer, el verdadero problema era una deficiencia de vitamina simple, tratable, reversible. La mayoría de estas personas tomaron medicamentos para demencia durante años. Observaron impotentes cómo su memoria se desvanecía. Perdieron su independencia. Sus familias contrataron cuidadores. Algunos fueron colocados en hogares de ancianos. Todo completamente innecesario, porque lo único que realmente necesitaban era una vitamina que cuesta $5 al mes. Esto no son solo estadísticas. Detrás de cada número hay personas reales. Personas como tú y como yo. Personas que quieren recordar los nombres de sus nietos. Personas que quieren saber dónde estacionaron su auto. Personas que quieren recordar por qué entraron a una habitación. Y aquí es donde yace la tragedia. La mayoría de las veces el problema no está en sus cerebros, está en su sangre, no en sus neuronas, sino en la vaina de mielina que envuelve sus células nerviosas. Y sin esta vaina de mielina, incluso si el cerebro es más poderoso que la computadora más avanzada, es como una computadora sin cables eléctricos. Las señales no pueden transmitirse, las memorias no pueden formarse, las palabras no pueden encontrarse, los nombres no pueden recordarse, pero lo que repara la vaina de mielina, lo que la reconstruye, lo que reaísla tus células nerviosas, es muy simple. Vitamina B2, cobalamina, la molécula de vida de tu sistema nervioso. Y en 48 horas, con B12 de dosis alta, la reparación de mielina comienza. La transmisión nerviosa vuelve a la normalidad. La niebla se levanta. Las luces se encienden. Déjame explicarte exactamente qué le sucede a tu cerebro cuando no tiene suficiente vitamina B12, porque una vez que entiendas el mecanismo, entenderás por qué el problema es tan devastador, pero también por qué la solución es tan simple y tan rápida. La vitamina B12 es absolutamente crítica para dos procesos fundamentales en tu cerebro. Primero, es esencial para la síntesis de mielina, esa vaina protectora que envuelve tus nervios como el aislamiento alrededor de un cable eléctrico. Segundo, es necesaria para la producción de neurotransmisores, esos mensajeros químicos que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Sin suficiente B12, ambos procesos comienzan a fallar. La mielina empieza a degradarse. Los neurotransmisores no se producen en cantidades suficientes. Y tu cerebro, que es el órgano más complejo y sofisticado del universo conocido, comienza a apagarse lentamente, no de golpe, no dramáticamente, sino poco a poco, tan gradualmente que ni siquiera te das cuenta hasta que el daño ya es significativo. Primero empiezas a olvidar nombres ocasionalmente. Luego, palabras comunes se te escapan. Después empiezas a perder objetos con más frecuencia. Entras a una habitación y olvidas por qué fuiste ahí. Las conversaciones se vuelven más difíciles de seguir. Los detalles se desvanecen de tu memoria casi inmediatamente después de escucharlos. Y eventualmente, llegas al punto donde no puedes recordar el nombre de tu propio nieto, donde media hora desaparece de tu memoria mientras buscas tu auto en un estacionamiento. Lo que hace que esta deficiencia sea particularmente insidiosa es que los síntomas neurológicos a menudo aparecen antes de que los análisis de sangre muestren anemia, que es el signo clásico de deficiencia de B12 que los médicos buscan. Esto significa que puedes tener una deficiencia severa de B2 que está destruyendo tu cerebro. Pero tu conteo de glóbulos rojos todavía puede parecer relativamente normal. Tu doctor hace un análisis de sangre rutinario, ve que tu hemoglobina está bien y concluye que no tienes deficiencia de vitaminas. Mientras tanto,
Tu cerebro está gritando por B12, pero nadie está escuchando. Para cuando la anemia finalmente aparece, el daño neurológico puede ser extenso. Esto es exactamente lo que le sucedió a la paciente que te mencioné al principio. Su hemoglobina estaba en 12.2 gramos por decilitro, que técnicamente todavía está dentro del rango normal para una mujer de su edad. Pero su B12 estaba en 150 picogramos por mililitro, muy por debajo del nivel mínimo de 200. Y su cerebro había estado sufriendo durante meses, tal vez años, antes de que ella finalmente viniera a verme. Ahora, déjame explicarte por qué esto es tan común después de los 60 años. Porque entender las causas te ayudará a entender por qué tú o alguien que amas podría estar en riesgo ahora mismo sin saberlo. Hay varias razones por las cuales la deficiencia de B12 se vuelve casi epidémica en personas mayores. Razón número 1. La producción de ácido estomacal disminuye dramáticamente con la edad. El ácido estomacal es absolutamente necesario para liberar la vitamina B12 de las proteínas alimentarias y para activar el factor intrínseco, una proteína que tu estómago produce y que es esencial para la absorción de B12 en el intestino delgado cuando tienes 20 o 30 años. Tu estómago produce abundante ácido clorhídrico, pero cuando llegas a los 60, 70 u 80 años, esa producción puede disminuir hasta en un 70%. Esto significa que incluso si estás comiendo alimentos ricos en B12 como carne, pescado, huevos y lácteos, tu cuerpo simplemente no puede extraer y absorber esa vitamina eficientemente. Razón número 2. El uso crónico de medicamentos que suprimen el ácido estomacal. Millones de adultos mayores toman inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, pantoprazol o esomeprazol para tratar el reflujo ácido o úlceras. Estos medicamentos son increíblemente efectivos para reducir el ácido estomacal, pero esa reducción tiene un precio. Sin suficiente ácido, la absorción de B12 se desploma. Estudios han demostrado que el uso a largo plazo de estos medicamentos aumenta el riesgo de deficiencia de B12 hasta en un 65%. Razón número 3. La metformina, que es el medicamento más comúnmente recetado para la diabetes tipo 2. La metformina interfiere directamente con la absorción de B12 en el intestino delgado. Aproximadamente el 30% de las personas que toman metformina durante más de 3 años desarrollan deficiencia de B12. Y aquí está el problema doble. La diabetes tipo 2 es extremadamente común en adultos mayores y la metformina es el tratamiento de primera línea. Esto significa que millones de personas mayores están tomando un medicamento que las está ayudando con su azúcar en sangre, pero simultáneamente está privando a sus cerebros de la vitamina que necesitan para funcionar. Razón número 4. Condiciones autoinmunes que afectan el estómago. La más común es la gastritis atrófica, una condición donde el sistema inmune ataca las células del estómago que producen ácido y factor intrínseco. La gastritis atrófica afecta hasta al 20% de las personas mayores de 60 años, y muchos no saben que la tienen porque puede ser completamente asintomática al principio. Razón número 5. Cambios dietéticos relacionados con la edad. A medida que las personas envejecen, a menudo comen menos carne roja y menos proteína animal en general, ya sea por razones de salud, problemas dentales que dificultan masticar, o simplemente pérdida de apetito, pero la vitamina B12 se encuentra casi exclusivamente en productos animales. Entonces, si reduces tu consumo de carne, pescado, huevos y lácteos sin suplementar adecuadamente, tu ingesta de B12 puede caer por debajo del nivel que tu cerebro necesita para funcionar óptimamente. Razón número 6.
el consumo excesivo de alcohol. El alcohol interfiere con la absorción de B12 de múltiples maneras. Daña el revestimiento del estómago, reduce la producción de factor intrínseco y afecta la capacidad del hígado para almacenar B12. Muchos adultos mayores beben regularmente, sin darse cuenta de que esto está contribuyendo directamente a su deterioro cognitivo. La combinación de todos estos factores explica por qué la deficiencia de B12 es tan prevalente en personas mayores y por qué tan a menudo se pasa por alto. Una persona de 70 años que toma omeprazol para el reflujo, metformina para la diabetes, que bebe vino regularmente con la cena y que naturalmente produce menos ácido estomacal debido a la edad, está en una tormenta perfecta para la deficiencia de B12. Y cuando esa persona comienza a olvidar nombres y perder su memoria, el doctor automáticamente piensa en Alzheimer, cuando el problema real podría ser completamente reversible con un tratamiento simple. Ahora déjame contarte exactamente qué sucedió durante esos 48 horas mágicas después de que comenzamos su protocolo de B12, porque entender la línea de tiempo te ayudará a saber qué esperar si decides implementar esto para ti mismo o para un ser querido. El día 1, le di la primera dosis de 1000 microgramos de B12 en forma de tableta sublingual de metilcobalamina. La forma sublingual es crítica porque se disuelve bajo la lengua y la B12 se absorbe directamente a través de las membranas mucosas de la boca, evitando completamente el sistema digestivo. Esto es especialmente importante para personas con problemas de absorción intestinal. Le instruí que mantuviera la tableta bajo su lengua durante al menos 5 minutos, hasta que se disolviera completamente, sin tragarla. Dentro de los primeros 30 minutos después de esa primera dosis, la B12 comenzó a entrar en su torrente sanguíneo. Dentro de las primeras 2 horas, alcanzó concentraciones en sangre lo suficientemente altas como para comenzar a cruzar la barrera hematoencefálica y entrar al tejido cerebral. Ese mismo día por la tarde, me llamó y dijo algo fascinante. Doctora, no sé si es mi imaginación o si algo ya está cambiando, pero me siento más alerta. Es sutil, pero es como si mi cerebro estuviera menos nublado. No era su imaginación. Incluso en las primeras horas, con niveles de B12 finalmente adecuados, su cerebro comenzó a responder. El día 2, le administré una inyección intramuscular de 1000 microgramos de cianocobalamina, que es la forma de B12 más estable y más comúnmente utilizada para inyecciones. Las inyecciones proporcionan una absorción del 100% porque evitan completamente el sistema digestivo y entregan la vitamina directamente al músculo, desde donde se libera gradualmente al torrente sanguíneo durante varios días. Esa noche me envió un mensaje de texto, algo que rara vez sucede con mis pacientes de esa generación. Pero ella estaba tan emocionada que aprendió a enviar mensajes de texto solo para decirme esto. Doctora, hoy recordé el nombre de mi vecina sin esfuerzo. No tuve que luchar por encontrar la palabra. Simplemente estaba ahí. Este fue el punto de inflexión. Con 48 horas de B12 de dosis alta, su cerebro tenía suficiente materia prima para comenzar a reparar la mielina dañada y comenzar a producir neurotransmisores en cantidades normales. El día 3, le di otra dosis sublingual de 1000 microgramos para mantener niveles altos en sangre. Cuando la vi en persona ese día para su cita de seguimiento, la transformación ya era visible. Hablaba más rápido, con más confianza. Sus ojos estaban más brillantes, más alertas. Y cuando le pedí que hiciera algunas de las mismas pruebas cognitivas que había realizado 2 días antes, su desempeño había mejorado notablemente. En una prueba de recuerdo de palabras, donde tenía que recordar una lista
de 15 palabras, 5 minutos después de escucharlas. Había recordado solo 6 de 15 en la primera evaluación. Ahora recordaba 2 de 15. Durante la siguiente semana, continuó con 500 microgramos sublinguales diarios, y la transformación continuó acelerándose. Para el día 7, me dijo que se sentía como si hubiera recuperado su cerebro. Es como si alguien hubiera limpiado el vidrio empañado a través del cual había estado mirando el mundo. Todo es más claro, más nítido. Puedo seguir conversaciones sin perderme. Puedo recordar lo que leí ayer. Puedo encontrar mi auto en el estacionamiento sin pánico. A las 2 semanas, repetimos sus análisis de sangre. Su nivel de B12 había subido a 450 picogramos por mililitro, cómodamente en el rango normal. Pero más importante que el número era cómo se sentía. Su familia me dijo que era como tener de vuelta a la persona que había sido antes de que comenzaran los problemas de memoria. Su esposo lloró durante la cita y me dijo: «Doctora, usted no solo salvó su memoria, salvó nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra vida juntos». Habíamos empezado a hacer planes para un hogar de ancianos. Pensábamos que la estábamos perdiendo, y resulta que todo lo que necesitaba era una vitamina. Pero quiero ser completamente honesta contigo sobre algo importante. No todos los casos de pérdida de memoria en adultos mayores son causados por deficiencia de B12. El Alzheimer real existe. La demencia vascular existe. Pero aquí está lo crítico. La deficiencia de B2 es mucho más común de lo que la mayoría de los médicos reconocen. Y debe ser lo primero que se descarte antes de asumir que alguien tiene una condición neurodegenerativa irreversible. ¿Por qué? Porque si es B12, el tratamiento es simple, económico, seguro y altamente efectivo. Si es Alzheimer real, las opciones de tratamiento son limitadas, caras y de efectividad marginal. Entonces, el orden lógico de evaluación debería ser siempre probar y tratar la deficiencia de B12 primero. La vitamina B2 es extraordinariamente segura. Es soluble en agua, lo que significa que tu cuerpo elimina el exceso a través de la orina. Es prácticamente imposible tener una sobredosis peligrosa. Incluso dosis de 2.000 o 3.000 microgramos diarios se consideran seguras para uso a largo plazo. Ahora, déjame darte los 7 signos específicos de que tú o alguien que amas podría tener deficiencia de B12 ahora mismo, antes de que el daño cerebral se vuelva severo. Si reconoces 2 o más de estos signos, necesitas actuar inmediatamente. Signo número 1. Pérdida de memoria progresiva que afecta las actividades diarias. Olvidar conversaciones completas que tuviste ayer. No recordar si tomaste tus medicamentos. Perderte en lugares familiares. O no poder recordar los nombres de personas que ves regularmente. Este tipo de pérdida de memoria interfiere con tu capacidad de vivir independientemente. Signo número 2. Dificultad para encontrar palabras durante la conversación. Te encuentras luchando por encontrar palabras comunes que sabes que conoces. La palabra está en la punta de tu lengua, pero no puedes sacarla. Este fenómeno, llamado anomia, es uno de los primeros signos de disfunción en las áreas del lenguaje del cerebro. Signo número 3. Confusión o desorientación, especialmente en situaciones que solían ser rutinarias. Te pierdes conduciendo hacia lugares donde has estado cientos de veces. Olvidas el orden de los pasos en tareas que has hecho durante años. Signo número 4. Entumecimiento u hormigueo en manos y pies. La deficiencia de B12 también daña los nervios periféricos que van a tus extremidades. Esto se llama neuropatía periférica. Esto aumenta dramáticamente el riesgo de caídas. Signo número 5. Problemas de equilibrio y marcha. Te encuentras tambaleándote al caminar.
agarrándote de muebles o paredes para mantener el equilibrio, o has tenido caídas inexplicables. Signo número 6. Fatiga severa que no mejora con descanso. Una fatiga profunda y debilitante que te hace sentir exhausto, incluso después de dormir toda la noche. Te despiertas cansado, permaneces cansado todo el día. Y signo número 7. Cambios de humor, depresión o irritabilidad. La B12 es esencial para la síntesis de neurotransmisores, como serotonina y dopamina, que regulan el estado de ánimo. Muchas personas mayores, que son diagnosticadas con depresión geriátrica, realmente tienen deficiencia de B12 no diagnosticada. Si tienes 2 o más de estos signos, necesitas hacerte analizar tus niveles de B12 inmediatamente. Recomiendo solicitar un panel completo que incluya no solo B12 sérico, sino también ácido metilmalónico y homocisteína. Estos son análisis más sensibles que captan la deficiencia más temprano. Ahora, déjame darte el protocolo exacto que uso para revertir la deficiencia de B12 y restaurar la función cerebral en 48 horas. Pero primero, una advertencia importante. Si sospechas que tienes deficiencia de B12, especialmente si tienes síntomas neurológicos, necesitas trabajar con un médico. Necesitas análisis de laboratorio de referencia, monitoreo continuo y evaluación profesional. Dicho esto, aquí está el protocolo. Día 1. 1000 microgramos de metilcobalamina sublingual por la mañana con el estómago vacío. La metilcobalamina es la forma activa de B12 que tu cerebro puede usar inmediatamente. Mantén la tableta bajo tu lengua durante al menos 5 minutos. No la mastiques. No la tragues. Día 2. 1000 microgramos de cianocobalamina por inyección intramuscular. Esta inyección debe ser administrada por un profesional de salud. Las inyecciones proporcionan absorción del 100%. Día 3. Regresa a 1000 microgramos de metilcobalamina sublingual. Durante la primera semana, continúa con 500 microgramos sublinguales diarios. Durante el primer mes, 500 microgramos sublinguales al menos 5 días por semana. Después del primer mes, puedes reducir a una dosis de mantenimiento de 250 a 500 microgramos 3 a 4 veces por semana. Pero esta es una suplementación de por vida. Si tienes un problema de absorción, necesitarás continuar suplementando indefinidamente para mantener niveles adecuados y prevenir la recurrencia de síntomas. Además del protocolo de B12, hay varios otros pasos importantes. Si estás tomando inhibidores de la bomba de protones, habla con tu médico sobre alternativas. Si tomas metformina para diabetes, monitorea tus niveles de B12 regularmente. Optimiza tu dieta para incluir fuentes naturales ricas en B12. Las mejores fuentes son hígado de res, almejas, sardinas, salmón, huevos y productos lácteos. Si eres vegetariano o vegano, la suplementación es obligatoria. Considera suplementar con otras vitaminas B, especialmente B6 y folato, y mantén un estilo de vida que apoye la salud cerebral, ejercicio regular, sueño de calidad y estimulación mental. Déjame compartir otra historia. Hace 6 meses, un hombre de 68 años fue traído a mi consultorio por su hija. Ella estaba desesperada porque su padre había comenzado a perderse mientras conducía. Una vez terminó en un pueblo a 30 kilómetros de su casa, sin recordar cómo había llegado ahí ni cómo volver. Su médico anterior le había dicho que probablemente era el inicio del Alzheimer y le había recetado un medicamento caro que costaba $300 al mes. Pero después de 3 meses tomando ese medicamento, no solo no había mejorado, sino que parecía estar empeorando. Cuando revisé su historial médico,
encontré varias banderas rojas. Había estado tomando omeprazol durante 7 años. Había tenido una cirugía gástrica parcial 20 años atrás. Y su dieta consistía principalmente en carbohidratos procesados con muy poca carne. Era la tormenta perfecta para deficiencia de B12. Sus análisis confirmaron lo que sospechaba. B12 de 130 y 5 picogramos por mililitro, críticamente bajo. Ácido metilmalónico de 820 nanomoles por litro, casi 3 veces el límite superior normal. Su cuerpo estaba desesperado por B12. Le inicié el protocolo de carga agresivo. 1000 microgramos sublinguales el día 1, inyección de 1000 microgramos el día 2, y luego 1000 microgramos sublinguales los días 3, 4 y 5. La transformación fue asombrosa. Para el día 4, su hija me llamó llorando, pero estas eran lágrimas de alegría. Doctora, mi padre está de vuelta. Hoy condujo al supermercado, que está a 15 kilómetros de distancia. Hizo sus compras y regresó a casa sin ningún problema. Recordó la ruta perfectamente. Y más importante, me miró a los ojos y me dijo, gracias por no rendirte conmigo. 3 meses después, su B12 estaba en 420. Su ácido metilmalónico había bajado a 210 y cognitivamente era una persona completamente diferente. Suspendimos el medicamento para Alzheimer que no había estado ayudando porque nunca había tenido Alzheimer en primer lugar. Todo lo que tenía era una deficiencia de vitamina tratable. Si este video te ha dado esperanza de que la pérdida de memoria puede no ser irreversible, de que hay una solución simple y accesible que puede funcionar en solo 48 horas. Entonces, por favor, dale like para que más personas puedan descubrir esta información, que literalmente puede salvar cerebros y vidas. Comparte este video con cualquier persona mayor de 60 años que conozcas, especialmente si han mencionado problemas de memoria o si están tomando medicamentos que interfieren con B12. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque continuaré compartiendo información vital sobre cómo proteger y restaurar tu salud cerebral naturalmente. Y lo más importante, si decides probar este protocolo, déjame saber en los comentarios cómo te fue. Tu historia podría inspirar a alguien más que está luchando y sintiéndose desesperanzado. Cuídate mucho. Honra tu cerebro dándole los nutrientes que necesita. Y recuerda que la pérdida de memoria no es una sentencia inevitable del envejecimiento. Con el conocimiento correcto y la acción correcta en el momento correcto, puedes despertar tu memoria y recuperar tu mente.